Bienvenidos a este video donde estaremos realizando la octava secuencia de movimiento de circuitos electroneumáticos. En este caso, la secuencia que deseamos obtener es la que encontramos por medio de esta descripción resumida, que sería A más, A menos, B más, B menos, C más, C menos. El circuito neumático con el que estaremos trabajando es el mismo de los dos videos anteriores, el que usamos en la secuencia 6 y secuencia 7, que se encuentra compuesto por 3 cilindros de doble efecto, cada uno de ellos comandado por una válvula direccional de 5 vías, 2 posiciones. Las válvulas poseen accionamiento eléctrico por solenoide y retorno por resorte, y sus puertos se encuentran conectados de la siguiente forma. Todos los puertos 1 se encuentran conectados a la misma fuente de aire presurizado, puertos 2 y 4 a los terminales del cilindro y puertos 3 y 5 son escapes montados sobre el cuerpo de la válvula. El cilindro de la izquierda lo vamos a denominar cilindro A, el del medio cilindro B y el de la derecha cilindro C. Con esta secuencia de movimiento queremos que al presionar un botón de arranque se produzca el movimiento que encontramos descrito aquí: A más, A menos, B más, B menos, C más, C menos. Es decir, que primero se extiende el cilindro A, luego retrocede, luego se extiende el cilindro B, retrocede, se extiende el cilindro C y retrocede. Y cada vez que pulsemos este botón de arranque, se debe realizar la secuencia de movimiento. A continuación, pasaremos a FluidSim Neumática para realizar la construcción del circuito electroneumático. Aquí ya estamos en FluidSim Neumática, en este caso estoy usando la versión 4.2 y ya tengo el circuito neumático construido. Recuerden que este circuito lo construimos en el video de la secuencia número 6. Si quieren ver con más detalle cómo se realizó la construcción de este circuito, abajo en la descripción de este video les dejo un enlace o también les dejo el video por aquí en una tarjeta. En este caso tenemos los 3 cilindros de doble efecto y las 3 válvulas de 5 vías, 2 posiciones, alimentadas por la misma fuente de aire presurizado. Estos cilindros están configurados para tener una carrera de 100 milímetros por defecto. Nosotros vamos a ponerle 1000 milímetros para poder ver mejor el movimiento. Y vamos a hacer esto con cada uno de los cilindros. Ahora sí podemos pasar a construir el circuito eléctrico que nos va a permitir realizar la secuencia de movimiento deseada. Para ello, vamos a venir a la librería de componentes, controles eléctricos y luego símbolos ladder. Y vamos a traer una línea de 24 voltios y una línea de 0 voltios que vamos a organizar de esta manera: 24 voltios a la izquierda, 0 voltios a la derecha. Luego vamos a traer nuestro pulsador de arranque. Le damos doble clic y le vamos a poner el nombre Start. Queremos que al presionar este botón, este pulsador, se inicie la secuencia de movimiento, que iniciaría con A más. Para producir A más tenemos que conmutar esta posición de la válvula, lo cual se hace energizando este solenoide. Vamos a llamarlo S1. Para energizar S1 lo tenemos que hacer a través de un relé. Por lo tanto, vamos a traer acá la bobina de un relé que llamaremos R1. Conectamos estos dos elementos de esta forma y con eso tenemos que al presionar el botón energizamos R1. Pero tan pronto como dejemos de presionar este botón, R1 quedaría desenergizado. Entonces, para poder mantenerlo energizado, tenemos que traer una línea de memoria. Las líneas de memoria son normalmente contactos que van a mantener energizada esa bobina. En este caso, lo podemos hacer con un contacto normalmente abierto de ese relé R1, instalado de esta forma. Con eso tenemos que al presionar el botón de arranque, la energía vendría por esta línea, energizaría a la bobina del relé R1
lo que haría que este contacto se cierre y por esta línea se mantendría energizada la bobina. De esta manera no tenemos que mantener presionado el botón de arranque. Ahora, con otra línea compuesta por un contacto normalmente abierto de R1, vamos a energizar a ese solenoide S1. Lo vamos a hacer conectando estas líneas de la siguiente forma. Con esto tenemos que al presionar el botón de arranque se energiza R1, este contacto mantiene la bobina energizada y este contacto también se cierra para energizar al solenoide S1, que conmuta esta posición y produce la extensión. Vamos a simularlo. Ahí podemos ver el primer movimiento, A más. Ahora vamos con el segundo movimiento, que sería A menos. Tenemos que generar el retroceso de este cilindro. ¿Qué condiciones necesitamos cumplir para producir el retroceso? En este caso la condición sería que el cilindro haya alcanzado su máxima extensión. Luego eso lo podemos introducir acá en el circuito por medio de un final de carrera. Damos doble clic sobre el cilindro, venimos a esta última pestaña y aquí podemos poner los finales de carrera. Vamos a introducir un final de carrera llamado FCA2 en la posición de máxima extensión. Como este cilindro tiene una carrera de 1000 milímetros, entonces lo ubicamos en la posición de 1000 milímetros. Podemos ver que acá ya aparece el final de carrera. Y entonces vamos a traer un contacto normalmente abierto de ese final de carrera FCA2 y con este contacto vamos a producir el retroceso. ¿Qué tenemos que hacer para el retroceso? Tenemos que conmutar esta posición y esta posición se conmuta desenergizando al solenoide, que hace que el resorte devuelva la válvula a la posición normal. Este solenoide fue energizado por medio de este contacto R1. Esto quiere decir que si desenergizamos esta bobina del relé R1, entonces este contacto se abriría desenergizando a S1. Entonces con este final de carrera vamos a desenergizar a R1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a traer una bobina de un segundo relé R2, conectamos estos dos elementos y con esto tendríamos que cuando el cilindro toca el final de carrera, entonces energiza la bobina de ese relé R2. ¿Y cómo desenergizamos acá? Pues traemos un contacto normalmente cerrado de R2 y lo vamos a ubicar en esta línea. De este modo, cuando se energice la bobina del relé R2, este contacto se abrirá desenergizando a R1 y este contacto se abrirá desenergizando al solenoide S1. Si lo simulamos, podemos ver que se produce el movimiento A más y A menos. Con esto ya podemos pasar al tercer movimiento, que sería B más. Aquí tenemos que analizar cuál es la condición para producir ese movimiento, que en este caso sería que el cilindro A haya alcanzado su posición totalmente retraída. Esta condición la podemos poner por medio de un final de carrera que vamos a llamar FCA1, ubicado al inicio de la carrera del cilindro, en la posición 0. Y entonces vamos a traer un contacto normalmente abierto de ese final de carrera FCA1 y con ese contacto vamos a energizar este solenoide para poder conmutar esta posición y producir la extensión del cilindro B. Entonces traemos un relé, vamos a llamarlo R3, conectamos estos dos elementos de esta forma y luego traemos un contacto normalmente abierto de R3 y traemos la bobina de un solenoide que vamos a llamar S2, que sería este solenoide. Y conectamos estos elementos. ¿Qué tenemos con esto? Que cuando el cilindro A alcance esta posición,
y toque el final de carrera, este contacto se cierra, energiza R3 y entonces este contacto se cierra energizando a S2, que conmuta esta posición y produce la extensión. Si simulamos el circuito hasta acá, vamos a encontrar un inconveniente. Veámoslo. Podemos ver que al inicio, sin siquiera pulsar el botón de arranque, el cilindro B se extiende. ¿Por qué? Porque al inicio el cilindro A está totalmente retraído y estaría tocando este final de carrera FCA1. Entonces debemos introducir una segunda condición en esta línea para producir la energización de R3 y con ello la energización del solenoide 2. Normalmente esa segunda condición, se hace con lo que haya pasado inmediatamente antes en el circuito eléctrico. En este caso, queremos producir esa segunda condición o introducir esa segunda condición en esta línea. Entonces la línea anterior sería esta. Y en esta línea lo que hicimos fue energizar a R2. Por lo tanto, esa segunda condición tiene que ver con R2. Entonces, borremos esta línea, traigamos un contacto normalmente abierto de R2 y ubiquémoslo sobre esta línea. Simulamos, podemos ver que al inicio nadie se mueve, oprimimos botón de arranque, se produce A más, A menos, pero no se está generando B más, y esto se debe a que cuando el cilindro A abandonó la posición totalmente extendida, este final de carrera dejó de estar presionado, entonces se abrió y desenergizó a R2, lo que haría que este contacto estuviera abierto y que no se energice R3 y por lo tanto no se energice S2. Entonces tenemos que garantizar que este relé R2 se mantenga energizado. Esto lo podemos hacer con una línea de memoria. Entonces traemos un contacto normalmente abierto de R2 y lo conectamos de esta forma. ¿Qué pasaría con esta línea de memoria? Que a pesar de que el cilindro A abandone la posición totalmente retraída, este contacto mantendrá a R2 energizado. Luego este contacto estará cerrado y tan pronto como ese cilindro alcance al final de carrera FCA1, este otro contacto se cierra. Ahí sí se energiza R3, se cierra este contacto y se energiza S2. Veámoslo. Tenemos A más, A menos, y ahora sí se produce B más. Ahora vamos con el cuarto movimiento, que sería el retroceso del cilindro B, B menos. Entonces, para producir ese retroceso, tenemos que haber cumplido una condición, y es que el cilindro B haya alcanzado su posición totalmente extendida. Por lo tanto, vamos a introducir un final de carrera, vamos a llamarlo FCB2, ubicado al final de la carrera, a los 1000 milímetros de ese cilindro. Y entonces traemos un contacto normalmente abierto de FCB2 y con ese contacto vamos a conmutar esta posición para poder producir el retroceso. Recordemos que para conmutar esta posición tenemos que desenergizar el solenoide S2 y ese solenoide S2 fue energizado aquí en esta línea por medio del relé R3. Por lo tanto, si desenergizamos esta bobina del relé R3, con eso logramos desenergizar a S2. Entonces con este contacto vamos a producir esa desenergización. Lo podemos hacer a través de otro relé, llamarlo R4, de modo que cuando este final de carrera FCB2 sea tocado, energice a R4 y luego con un contacto normalmente cerrado de R4 vamos a desenergizar a R3. ¿Qué tenemos acá? Cuando alcance el cilindro B la posición totalmente extendida, toca este final de carrera, este contacto se cierra, se energiza R4, al ser energizado R4, este contacto se abre, desenergizando a R3
abriendo este contacto y desenergizando a S2, lo que hace que el resorte de la válvula conmute esta posición y produzca el retroceso. Vamos a simularlo. Tenemos A más, A menos, B más, y aquí podemos ver que el cilindro entra en una situación en la cual se vuelve un poco, avanza un poco, se vuelve un poco, avanza un poco, en el estado de las diferentes posiciones de la válvula. ¿A qué se debe esto? A que este final de carrera, tan pronto como se genera el retroceso del cilindro, este final de carrera deja de ser tocado, lo que haría que este contacto se abra, desenergizando a R4. Cuando se desenergiza R4, este contacto se cerraría, y como tenemos que este FCA1 está siendo pulsado por el cilindro A, este R2 está cerrado porque acá R2, la bobina de R2 está siendo energizada por esta memoria, y como este contacto se cerró, entonces se energiza R3, lo que hace que este contacto se cierre y energice S2, conmutando esta posición. Entonces tan pronto el cilindro avanza otro poquito, ya tocaría el final de carrera, este contacto se cierra, energiza R4, abre este contacto, desenergiza R3, abre este contacto, desenergiza S2, produce el retroceso. Pero nuevamente tan pronto abandona este final de carrera, este contacto se abre, desenergiza R4, este contacto se cierra, estos dos ya están cerrados, entonces energiza R3, este contacto se cierra, energiza a S2, conmuta esta posición y avanza otro poquito. Y así sucesivamente se estarían dando lugar a estas conmutaciones de relés y de las posiciones de la válvula que no permiten que se genere B-. Esto lo podemos solucionar por medio de una línea de memoria que mantenga energizado al relé R4. Entonces traemos un contacto normalmente abierto de R4 y lo instalamos de esta forma. Con esto tenemos que a pesar de que el cilindro B deje de tocar este final de carrera, la bobina del relé R4 se mantendrá energizada por medio de este contacto y por lo tanto este contacto seguirá abierto, haciendo que el resorte mantenga esta posición de la válvula. Vamos a simularlo. Aquí podemos ver A más, A menos, B más y ahora sí se produce B menos. Ahora vamos a producir los movimientos del cilindro C, C más y C menos. Para producir C más tenemos que antes haber cumplido una condición, y es que el cilindro B haya alcanzado su posición totalmente retraída. Entonces vamos a introducir un final de carrera que vamos a llamar FCB1 y lo vamos a ubicar en la posición 0. Cuando el cilindro B alcance este final de carrera tenemos que producir C+, para lo cual vamos a conmutar esta posición, que se hace energizando este solenoide que vamos a llamar S3. Entonces vamos a tener un contacto normalmente abierto de FCB1 y con ese contacto normalmente abierto vamos a energizar a S3, pero tenemos que hacerlo por medio de un relé. Entonces traemos la bobina de un quinto relé, vamos a llamarlo R5, conectamos estos dos elementos y luego con un contacto normalmente abierto de R5 vamos a energizar a la bobina del solenoide S3. Conectamos estos elementos de la siguiente manera. Con esto tendríamos que cuando el cilindro B alcanza este final de carrera, este contacto se cierra, energiza R5, R5 cierra este contacto y energiza a S3. Pero aquí tenemos que al inicio, cuando todos los cilindros se encuentren totalmente retraídos, este final de carrera estaría siendo pulsado, por lo tanto estaría energizando esta línea y activando al solenoide 3. Pasa algo muy parecido a lo que teníamos con el cilindro B. Entonces hay que introducir una segunda condición. Recordemos que esa segunda condición siempre es lo que haya pasado inmediatamente antes. Entonces en el caso de esta línea, lo que sucede inmediatamente antes es esto.
y es que se energiza R4. Entonces esa segunda condición la vamos a establecer con un contacto normalmente abierto de R4. Vamos a simular. Podemos ver que al inicio ninguno de los cilindros se mueve. Oprimimos el botón de arranque, se produce A+, luego A-, luego B+, B-, y luego se produce C+. Ahora vamos con el último movimiento, C-. Para poder producir ese movimiento, tenemos que haber cumplido una condición y es que el cilindro C se haya extendido totalmente. Por lo tanto, vamos a ubicar un final de carrera en la posición totalmente extendida de este cilindro. Vamos a llamar al final de carrera FCC2 y lo vamos a ubicar en los 1000 milímetros. Para poder producir el retroceso de este cilindro, tenemos que conmutar esta posición. Y para conmutar esta posición, tenemos que desenergizar al solenoide S3. Este solenoide fue energizado por medio de esta línea, a través del contacto del relé R5. Por lo tanto, si desenergizamos a la bobina del relé R5, estaremos desenergizando al solenoide S3. Entonces, vamos a traer un contacto normalmente abierto de FCC2. Luego traemos una bobina de un sexto relé R6 y conectamos estos dos elementos. Recordemos que acá es importante introducir una línea de memoria, porque tan pronto como el cilindro empiece a regresar, este contacto deja de ser tocado y este relé dejaría de estar energizado. Entonces traigamos un contacto normalmente abierto de R6 y lo instalamos de esta forma. Así mantenemos a la bobina de ese relé energizada. Y ahora sí podemos traer un contacto normalmente cerrado de R6 con el cual vamos a desactivar a R5 para producir el retroceso. Vamos a simular. Oprimimos el botón de arranque, se produce A+, A-, B+, B-, C+, y C-. Con esto ya tendríamos toda la secuencia del movimiento hecha. Pero podemos ver que acá en el circuito eléctrico nos están quedando energizadas estas tres líneas. Esto quiere decir que si volvemos a presionar el botón de arranque, podría pasar un daño en el sistema o no podría ocurrir nada como está pasando en este caso. Podemos presionar el botón y no se genera el movimiento. Entonces, al final de la secuencia de movimiento, cuando este cilindro se regrese, tenemos que generar la desactivación de todas las líneas que nos estaban quedando encendidas. La condición para poder generar esa desactivación de las líneas es que el cilindro C alcance su máxima retracción. Por lo tanto, acá vamos a introducir un final de carrera FCC1 ubicado en la posición 0. Y con ese final de carrera vamos a desactivar esas tres líneas que nos estaban quedando encendidas. Entonces vamos a traer un contacto normalmente abierto de FCC1 y vamos a traer un relé R7. Si conectamos estos dos elementos de una vez, ¿qué tenemos? Que al inicio el cilindro C estaría totalmente retraído, estaría tocando este final de carrera y entonces activaría R7. Entonces acá viene de nuevo lo de la segunda condición. Entonces traemos un contacto normalmente abierto que va a ser de la línea inmediatamente anterior, en este caso de R6. Y ahora sí podemos conectar estos elementos. Con esto tendríamos que cuando el cilindro C regrese totalmente, toca este final de carrera, energiza R7. Y con R7 vamos a desactivar las diferentes líneas. Entonces traigamos un contacto normalmente cerrado de R7. Vamos a recordar cuáles líneas nos estaban quedando energizadas. Para ello vamos a correr la simulación.
Listo, aquí tenemos estas tres líneas, la R2, la R4 y la R6. Vamos a desactivarlas. Entonces ubiquemos uno de estos contactos en esta línea. Vamos a traer otro contacto normalmente cerrado de R7 y lo vamos a ubicar en esta línea que llevaba a R4. Y la otra línea que nos estaba quedando activada era esta que iba a R6. Vamos a simularlo así por el momento, a ver si con esto ya tenemos nuestro circuito totalmente terminado. Entonces nos está quedando esta última de R6 energizada, entonces traemos acá un contacto normalmente cerrado de R7 que vamos a ubicar en esta línea. Y ahora sí podemos volver a simular. Tenemos A más, A menos, B más, B menos, C más, C menos, y podemos ver que todas las líneas del circuito quedan desactivadas. Si volvemos a presionar el botón de arranque, podemos volver a ver la secuencia de movimiento. A más, A menos, B más, B menos, C más, C menos. Para finalizar vamos a revisar el funcionamiento total del circuito. En un inicio tenemos que todos los cilindros se encuentran totalmente retraídos. Por lo tanto, los finales de carrera FCA1, FCB1 y FCC1 estarían siendo tocados. Esto quiere decir que este contacto de FCC1, este contacto de FCB1 y este contacto de FCA1, a pesar de que son normalmente abiertos, estarían cerrados. Pero ¿qué pasa? Todos ellos llevan inmediatamente después un contacto normalmente abierto, que permite que entonces los elementos después de esos contactos, estas bobinas, no estén siendo energizadas cuando todos los cilindros se encuentran totalmente retraídos al inicio de la secuencia. Las demás líneas, por ejemplo esta, aquí y estas, todas inician con contactos normalmente abiertos, lo que también asegura que todas las líneas estén desactivadas al inicio de la secuencia. Ahora sí, cuando presionamos el botón de arranque, la energía fluiría por esta línea. Encontramos este contacto que es normalmente cerrado, entonces continúa y energiza a R1. Tan pronto como R1 se energice, suceden dos cosas. Este contacto se cierra y este otro contacto se cierra. Cuando este se cierra, mantiene energizada a la bobina de R1. Y cuando este se cierra, energiza a S1, conmutando esta posición y produciendo A más. Tan pronto como el cilindro A alcanza su máxima extensión, toca el final de carrera FCA2, cerrando este contacto, haciendo que la energía fluya por esta línea, pasa por este contacto que es normalmente cerrado y energiza a R2, lo que lleva a que sucedan dos cosas. Tres cosas van a pasar acá. Primero, este contacto se va a cerrar, manteniendo energizada a la bobina de R2. Segundo, este contacto por acá se abre, desenergizando a R1, haciendo que estos dos contactos vuelvan a estar abiertos y por lo tanto desenergizando a S1, lo que hará que se conmute esta otra posición y se produzca A menos. Y este contacto de por aquí se cerrará. Tan pronto como el cilindro A alcance su máxima retracción, toca este final de carrera FCA1. Entonces, este contacto, que era normalmente abierto, se cerraría. Y este ya se encontraba cerrado desde antes, y este es normalmente cerrado. Por lo tanto, se energizaría R3, haciendo que este contacto se cierre y que se energice S2, lo que haría que se conmute esta posición y se produzca B+. Tan pronto como el cilindro B alcance su máxima extensión,
toca el final de carrera FCB2. Este contacto se cerraría, la energía vendría por esta línea, pasa por este contacto que es normalmente cerrado y energiza a R4. Cuando energiza R4 pasan tres cosas. Este contacto de acá se cierra, este otro se cierra y este se abre. Cuando este se cierra, entonces se mantiene energizada la bobina del relé R4. Cuando este contacto se abre, desenergiza a R3 haciendo que este contacto se vuelva a abrir, desenergizando a S2, lo que haría que el resorte conmute esta posición de la válvula y se produzca B-. Y como vimos, este contacto se cerraría. Entonces, tan pronto como el cilindro E alcance su máxima retracción, toca a FCB1, este contacto que era normalmente abierto se cierra, entonces la energía vendría por esta línea, este contacto ya se encontraba cerrado, este contacto es normalmente cerrado, entonces continuaría y energizaría a R5, haciendo que este contacto se cierre y energice a S3, conmutando esta posición y produciendo C+. Tan pronto como el cilindro C alcance la máxima extensión, toca a FCC2. Este contacto que era normalmente abierto se cierra, la energía vendría por esta línea, este contacto es normalmente cerrado, entonces continúa, energiza a R6, lo que hace que sucedan tres cosas. Que este contacto de acá se cierre, este contacto aquí se cierre y este contacto de acá se abra. Cuando este contacto se cierra, se mantiene energizada la bobina del relé R6. Cuando este otro contacto se abre, desenergiza a R5, haciendo que este contacto se abra y desenergice a S3, haciendo que el resorte conmute esta posición y se produzca C-. Y como vimos, este contacto también se cerró. Tan pronto como el cilindro C alcance la máxima retracción, toca el final de carrera FCC1. Cerrando este contacto, la energía vendría por esta línea, este contacto ya estaba cerrado, entonces continúa por esta línea y entonces energiza a R7. Cuando R7 se energiza, este contacto y este contacto se abren. Este contacto hace que R2 se desenergice. Este contacto hace que R4 se desenergice y este contacto hace que R6 se desenergice. De esa manera es como se logra que todas las líneas queden apagadas al final de la secuencia. Vamos a simularlo una última vez. Podemos ver A+, A-, B+, B-, C+ y C-. Con esto hemos terminado este video de la octava secuencia de movimiento en circuitos electroneumáticos. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y darle like a este video. En una próxima oportunidad estaremos realizando esta nueva secuencia de movimiento. A+, B+, B-, A-, C+, C-.